¿Por qué tuvo que morir mi papá cuando apenas tenía 2 años? ¿Por qué tuvo que llegar él? ¿Por qué tuvo que fijarse en mí cuando cumplí 15 años? ¿Por qué tuvo que entrar a mi cuarto a tocarme? ¿Por qué cuando le dije a mi mamá se hizo de la vista gorda? ¿Por qué llegaba cada día a medianoche? ¿Por qué tuve que pasar por eso durante 5 años? ¿Por qué no me auxilió ella? ¿Será que no quería perder a su nuevo esposo? ¿Por qué yo pensaba que era mi culpa? ¿Por qué me molestaba la conciencia y me sentía sucia? ¿Será que mi mamá temía hacer un escándalo, llevarlo a los tribunales? Y lo único que pasaría es que solo me daría a conocer como una mujer que había sido tocada, abusada. ¿Y ahí quedaría la historia? Que los vecinos y familias conocidas se enterarían. Pero que al final no iba a haber justicia. Entonces, ¿para qué hacer escándalo? Me lo tuve que tragar. Mi nombre es Leticia y soy una sobreviviente de abuso sexual. Mi nombre es Ariel y soy un sobreviviente de abuso sexual. A los 6 años mi madre comenzó a demostrarme su amor, en lo que al principio parecía cariñoso. Pero después de un tiempo me di cuenta que algo estaba mal. No me sentía bien, no me sentía seguro. Ya no amaba a mi madre. Tiempo después, a los 11 años, cuando fui al internado para varones, volvió a suceder. Pero esta vez por 3 de mis compañeros de último año. Creía que así era mi suerte en la vida, que así debía vivir y que tenía que aguantar. En las noches reviven los recuerdos, siento como si todo acabara de ocurrir. A veces pienso en el suicidio como una forma fácil de apagar mis pensamientos, pero creo que soy muy cobarde para eso. Me pregunto qué hubiera podido hacer para acabar con todo, pero lo cierto es que no entendía lo que estaba pasando. Era solo un niño. Pero entonces, ¿por qué me sigo culpando a mí mismo? Hola, bueno, yo soy Rocío Garcete, terminé la carrera de psicología este año y actualmente estoy realizando la tesis para poder obtener el título. Bueno, yo durante el año pasado y este año hice muchas prácticas en diferentes hospitales e instituciones y en una de ellas fue en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Es un hospital especialmente de niños en el servicio de violencia familiar. Bueno, primero quiero partir de lo que es el niño, o sea, la etapa de la niñez. Porque la etapa de la niñez es justamente, se está construyendo el sujeto, es una etapa de vulnerabilidad, de construcción de la subjetividad, eh, donde el niño todavía no está conformado, digamos, su psiquis. Entonces, cuando el niño recibe abusos, violencia, obviamente es un factor que va a influir en ese crecimiento del niño. Por eso hago hincapié primero en lo que sería una niñez normal, entre comillas, para poder hablar de cómo influye, digamos, los abusos en la niñez. Bueno, en este hospital, en el servicio de violencia familiar, vi muchísimos casos. Pero bueno, por ejemplo, había un caso de violencia física donde una nena de aproximadamente 7 años llegó en realidad por cirugía, digamos, aparte, llegó al hospital, al servicio de cirugía, porque tenía un hematoma en el estómago. Bueno, el cirujano que lo operaba decía que ese hematoma era imposible que se haga de la forma que le dijeron que se había hecho, que era que se había caído. Entonces la derivan a violencia familiar y investigando a los psicólogos y médicos, a la familia, llegan a la conclusión de que en realidad ese hematoma en el estómago era debido a que el padre le había golpeado tantas patadas que le hizo ese hematoma en el estómago. Bueno, después de que lo operaron, la nena se recuperó, obviamente hubo un seguimiento psicológico
donde, bueno, se le explicó a la nena por qué la habían separado del padre, porque empezó a vivir con los tíos, porque había que separarlos, hubo un proceso judicial y demás, pero la nena, este abuso, digamos, esta lesión física se podía ver, por ejemplo, a través de los juegos, porque había un juego de mesa, estábamos la psicóloga, yo y mi compañero, y la nena. Entonces hay una parte donde estábamos los cuatro, digamos, en el mismo casillero y no entrábamos. Entonces la nena le dice a mi compañero hombre que él no juegue más, o sea, lo expulsó del juego, ¿no? Entonces, desde el psicoanálisis y demás, hablando con la psicóloga, llegamos a la conclusión de que la nena de alguna forma expulsó esa figura masculina, ¿no? Es como que se identificó, podía haber echado a la psicóloga, echado a mí, y sin embargo lo echó del juego a mi compañero que es hombre. Entonces, de alguna forma las nenas, esto es un ejemplo, ¿no? Expulsó, digamos, se identificó con esa figura de hombre y lo sacó del juego. Así puede pasar en otras situaciones como en formar pareja y demás el día de mañana. Con ella se hacían juegos de mesa para poder hablar, porque ella no quería hablar mucho, entonces a través del juego se hablaba, a través de dibujos. Otra forma de detectar abuso sexual, por ejemplo, es cuando las nenas o nenes dibujan una figura humana y, por ejemplo, las zonas genitales más resaltados. Eso es un indicio, o el mismo juego, hablo de nenes capaz más chicos que jueguen todavía con muñecos y demás. Ellos reproducen de alguna forma mediante el juego lo que ellos reciben, o sea, en el juego activamente trasladan lo que ellos reciben pasivamente. Entonces, si son abusados, por lo general pueden llegar a jugar a que un muñeco es abusado o que un muñeco pasa por la misma situación. Es muy habitual en los niños, por lo general, a veces no hablan mucho, pero sí a través del juego y de dibujos pueden expresar lo que no dicen en palabras. También el abuso de violencia o sexual se puede detectar muchas veces, sobre todo en este caso el sexual, porque a veces no quieren ir al baño porque dicen que les duele, y uno quizás piensa que porque, no se imagina eso, pero puede ser un síntoma, uno de tantos, de abuso, ¿no? En este caso, en este servicio también había casos de una nena de 4 años que fue abusada por el padre. Encima, por lo general, las madres defienden a esos padres, o sea, dicen que no es así, en el 90% de los casos. Y la nena lo que decía en su relato era que le dolía, o sea, la psicóloga le decía esto, que a ella le dolía, le molestaba, y la psicóloga, indagando un poco, le fue preguntando y llegaron a la conclusión de que el padre abusó de la nena y que la mamá no le había dicho a la mamá antes y no decía que era imposible que pase eso. Entonces, en esto, por lo general pasa esto, que las madres son encubridoras o negadoras de lo que pasa y el nene sigue en la misma situación. En muchos casos, otros que se enteran y se separan o demás, pero en la mayoría no es así. Entonces, de ahí a pensar también cómo el día de mañana, qué consecuencias trae, porque es una situación, digamos, traumática, es una situación de violencia. Entonces puede traer consecuencias, por ejemplo, depende de cada persona. Hay gente que se puede aislar porque desconfía de los demás, o no por desconfianza, sino porque su forma de ser ya es así, de aislarse un poco, porque se construyó así. O el día de mañana, cuando quieran elegir una pareja, también puede ser que desconfíen de la pareja, de que pueda llegar a pasar lo mismo. Pero depende de cada persona, de cómo lo procesa cada persona. No en todos va a ser lo mismo. No es un libro que dice, el que sufrió abuso tiene esto. No, porque son todos diferentes, todas las mentes son diferentes, todas las formas de procesar son diferentes. Entonces, es el caso a caso, digamos. También es de suma importancia un tratamiento también psicológico para acompañar esto, una vez detectado, para acompañarlo, para poder trabajar ahí, poner en palabras las angustias, lo que fue sucediendo. Y en el caso de que para detectarlo, como dije anteriormente, dibujos, juegos o mismo en la escucha. El nene,
los niños por lo general no mienten. Si el nene dice que es abusado o que el tío o el padre le hizo tal cosa, no, el 99% no miente. Entonces hay que escucharlos. Y sobre todo porque también encima en una situación de abuso, de violencia, que encima no les crean su palabra, también influye más aún, porque encima no saben en quién confiar. Entonces es duro, ¿no? Y bueno, ahí podría hablar de muchos casos. También hay un caso de Munchausen donde las propias madres enferman al niño, o sea, son madres que están enfermas, pero que, bueno, ahogan, escuché casos de que ahogan bebés y lo sacan para que llevarlo al hospital y decirle que el nene tiene algo, le revisan, no tiene nada. Hay un caso de una mamá que le decía a la hija que le faltaba un pulmón, que ella no podía correr porque le iba a faltar el aire. Esto fue cuando era chiquita, y el día de hoy, que tiene más o menos 10, 11 años, la nena sigue creyendo que le falta un pulmón, aunque le muestran la radiografía que tiene los dos. Entonces también a través de ese discurso materno, siniestro, también es una forma de violencia hacia ella, porque es una mentira que toda su vida pensando que tiene un pulmón y lo sigue creyendo. Otros casos donde un nene no va al colegio, ahora, bueno, la justicia intervino y va al colegio, pero no fue al colegio muchos años el nene, o sea, de jardín a segundo grado, tenía 7 años, no fue al colegio porque la madre no lo aislaba. Eso también es violencia. No solamente la violencia es verbal y física, sino también estas formas de privarle de las cosas básicas como la educación, también es violencia. Bueno, hay muchos casos. Ese caso de Munchausen, la verdad que es muy particular. Yo no lo había escuchado nunca. Pero es el caso a caso, como dije anteriormente. Lo importante es que sí se puede salir adelante, obviamente con algunas consecuencias, pero con tratamiento psicológico, con el apoyo a la familia. Obviamente lo que quiero ir puntualmente es que, bueno, que el niño es una etapa de vulnerabilidad, de construcción, como ya dije, pero que obviamente la violencia familiar influye en esa construcción, en esa subjetividad. Así que bueno, hay que estar atentos y acompañar al niño.